Por eso Jesús dijo, rogá al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora sí, vamos a ir a la palabra de Dios, nos ponemos de pie y vamos a tomar el libro de Tito. Carta del apóstol Pablo a Tito. Y de Tito vamos a estar leyendo desde el verso 2. Gloria al Señor. Tito, capítulo 2. Capítulo 2. Y vamos a estar leyendo el verso 11 en adelante. Tito, capítulo 2, verso 11 dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno. Muchas gracias por darnos este privilegio de esta noche estar delante de ti. Rogamos que el poder de tu Espíritu sea el que llene nuestros corazones, nuestras mentes, ilumine tú los ojos de nuestro entendimiento y nos enseñes en todas las cosas. Tome tú el control de todo, reprenda toda operación del maligno para perturbar, Señor, los corazones, mas se despierten los sentidos y tengamos oído para oír lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y nosotros hemos estado viendo cómo es que Pablo a Timoteo le decía, esfuérzate en la gracia, la gracia. Y dijimos que la gracia es un don gratuito de Dios que no se gana ni se merece por obras humanas. Entonces, no es que porque la persona es muy buena, por esa causa lo ha alcanzado la gracia de Dios. No, la gracia del Señor no se gana ni se merece por obras humanas. Es gracia, es un regalo de Dios a aquel que cree. Entonces, dijimos que el apóstol Pablo le dijo, es en la gracia donde tenés que apuntar, no en la ley. La ley fue dada y fue un ayo hasta que vino Cristo. Y cuando apareció Cristo, entonces el ayo desaparece para que aquellos que venían con el ayo ahora continúen siguiendo al Señor, siguiendo a Jesús. De tal manera que no seamos nosotros discípulos de Moisés, sino discípulos del Señor. Que oímos lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, habiendo sido alcanzado por esta gracia gloriosa, porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, entonces Dios hizo brillar el evangelio de su Hijo en nuestros corazones y nos dio esta tan grande salvación gratis. No tuvimos que pagar nosotros nada, alguien pagó nuestra cuenta. Alguien saldó nuestra deuda para que siendo nuestra deuda saldada, tengamos entrada por la fe a la presencia de Dios, al trono de la gracia, al trono de la gracia del Señor. Entonces, nosotros hablamos de lo que es esta gracia. Esfuérzate en la gracia, es la gracia, no es la ley, es la gracia. No es la ley que hay que predicar, es la gracia de Dios. Y esta gracia no es que viene para condenar, no viene para condenar. La gracia de Dios viene para salvar a todo aquel que cree en Él. La gracia no condena, la gracia salva. Y esta gracia, esta salvación no se gana ni se merece por obras humanas, es simplemente gracia, un regalo de Dios, un regalo. Entonces, algunos
maliciosamente interpretan que como es la gracia de Dios total, es el vale todo. No, no es así, no es así como algunos interpretan que porque es la gracia del Señor es el vale todo, y como nosotros no somos discípulos de Moisés sino de Jesús, entonces el vale todo. No es así. Nosotros ahora hemos leído en este Tito capítulo 2 verso 11 cómo es que el apóstol dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, lo primero que nosotros miramos que dice, para salvación. Por eso decimos, esta gracia no es para condenación. No vino Jesús para condenar al mundo, sino que vino a salvar lo que se iba a perder. Y nosotros aparecimos en el mundo y en el Evangelio. No vinimos nosotros para anunciar al mundo que se pierde, sino que se salve por esta bendita gracia de salvación que vino para todos los hombres. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder, sino vino a salvar. Y nosotros aparecimos siendo introducidos dentro del cuerpo de Cristo, no para perder, sino para salvar, para salvar, para salvar. Es la gracia de Dios, lo que somos, lo que hemos sido alcanzados por ella y lo que nosotros somos impulsados a predicar, de la gracia de Dios que da salvación a todo aquel que en él cree, la gracia del Señor. Por eso es que Pablo dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Para algunos no, para todos los hombres. Pero ese hombre malo, muy malo, para todos los hombres. Pero usted no sabe lo que hizo para todos los hombres. Hubiera hecho lo que hizo, el precio fue pagado. Cree, y si creyó, entra en esta gracia gloriosa. Entonces, nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, porque es la puerta para la recepción de esta gracia, recibimos a Jesús como nuestro Salvador, entonces recibimos el perdón, entonces recibimos la santificación, entonces recibimos la justificación, entonces recibimos la entrada al cielo, lo recibimos a Él, lo recibimos todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo, lo tiene todo. Entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y luego dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces dice que esta gracia que a nosotros inicialmente nos salvó, no por obra para que nadie se gloríe, y nos introdujo dentro de su reino, es como que nos introdujo dentro del aula de la enseñanza del Espíritu, porque dice que esta gracia nos enseña. Entonces creímos, hemos recibido esta salvación, hemos sido perdonados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, y ahora esta gracia que nos salvó, dice, nos enseña. ¿Qué es lo que nos enseña? Primeramente, que renunciando a la impiedad, impiedad es falta de piedad, de compasión, y también la falta de religión o de respeto a lo sagrado, que puede manifestarse en un desprecio o hostilidad hacia la fe. ¿Ves? Nosotros estamos en otra posición, pero al haber recibido esta gracia, ahora nosotros no somos hostiles a aquellos que predican el Evangelio, sino que somos compañeros de milicia de aquellos que antes tal vez los rechazábamos, y ahora nosotros estamos en la fila como soldados del Señor Jesucristo. En otro tiempo quizás rechazábamos, alguien nos venía a predicar y nosotros que se vaya a otro lado, lo expulsábamos, no lo atendíamos, no queríamos saber nada, no queríamos que nadie nos hable del Evangelio, pero de repente algo pasó dentro de nuestro corazón, la luz de Dios brilló dentro de nuestro corazón, esta gracia gloriosa nos ha alcanzado y ahora somos nosotros compañeros de milicia de aquellos que alguna vez le dijimos que no nos hable del Evangelio.
evangelio. Porque la gracia del Señor, hermano, nos ha enseñado a que renunciando a la impiedad, es decir, nosotros éramos hombres impíos, sin piedad, pero ahora somos hombres piadosos y mujeres piadosas. Antes no nos importaba del otro, ahora sí nos importa del otro. Antes pasábamos de largo ante el herido, ahora no, vemos al herido y nos acercamos como el buen samaritano. Algo pasó en nuestra vida, sí, algo pasó. La gracia de Dios nos alcanzó y transformó nuestra vida. Y no somos más lo que éramos, somos una nueva creación. ¿Cuántos son una nueva creación? Somos una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, ¿qué es lo que necesita este hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Que esta gracia que lo salvó le enseñe. ¿Y qué es lo que enseñe? A renunciar a aquella impiedad en que antes se movía. Dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Dos cosas. Al ser adversario de Dios, renunciamos. No somos más adversarios de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y dice, y a los deseos mundanos. Entonces antes nuestra mente estaba en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Íbamos corriendo detrás del dinero, detrás de los bienes, detrás de cosas humanas. Pero desde que creímos, ahora nosotros levantamos los ojos a los cielos, de donde viene nuestro socorro, y ponemos la mira en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Algo pasó en nosotros. Sí, la gracia de Dios nos alcanzó. La bendita gracia de Dios produjo en nosotros una revolución, un cambio de vida, una vida nueva, una vida espiritual. Y cuando esta gracia del Señor nos ha alcanzado, entonces comienza a transformar a los ancianos en sus pensamientos, en sus ideas. Comienza a transformar a las ancianas de sus pensamientos humanas o mundanas a pensamientos de mujeres piadosas. Comienza a convertir a los jóvenes, de jóvenes que van detrás de sus pensamientos, ahora a ir detrás de Cristo. Es decir, produzco un cambio en una persona, en un matrimonio, en una familia, en hijos e hijas, produjo un cambio, volvió el corazón de los hijos a los padres, el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué hizo esta cosa? La gracia de Dios que entró al hogar y se apoderó de todo el hogar, la gracia del Señor. Entonces dice que esta gracia que a nosotros nos ha alcanzado, esta gracia dice que enseña. ¿Qué nos enseña? A renunciar a todo lo que no tiene piedad. Aquello que no tiene piedad. Nosotros ahora sí tenemos piedad. Antes, pero apaleábamos a nuestros animales, pero ahora hemos entendido esta gracia, nos hace entender el cuidado de las cosas que están bajo nuestro cuidado. Los animales, por ejemplo. Entonces usted antes lo apaleaba, ahora no, ahora lo cuida. Porque tiene misericordia de sus animales, de lo que posee. Tiene misericordia y lo cuida. ¿Por qué? Porque ya no es más de la parte impía. Ha renunciado a la impiedad para ser ahora un hombre piadoso en todas las cosas. Por eso pasa y ve al necesitado y no puede evitar ayudarlo. No lo puede evitar. El impío pasa de largo. El hombre piadoso se detiene, mira y extiende la mano. ¿Y cómo aprendió eso? La gracia lo cambió. La gracia le enseñó. Por eso dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, renunciando a la falta de respeto a lo sagrado, ahora tenemos respeto, renunciando a la hostilidad en contra de la fe o en contra de Dios, ahora amamos al Señor, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, es decir, los anhelos y las aspiraciones que están centradas en lo material, en lo temporal o en lo terrenal.
Entonces antes nuestra visión era una cosa. Nosotros hablamos de lo que es la bendición de Dios. Como mundano, nosotros seguíamos y perseguíamos al dinero y siempre buscando el dinero, buscando el dinero. Pero ahora nosotros, que la gracia de Dios iluminó nuestro corazón, ahora sabemos que no tenemos que ir detrás del dinero, tenemos que ir detrás de Cristo. Y si usted va detrás de Cristo, el dinero va a venir detrás suyo. Porque su preocupación es Cristo, las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces su corazón está en Él, hace las cosas, pero su corazón está en Él y el dinero viene detrás suyo. Ha aprendido la bendición, ha aprendido cómo es que Dios bendice, ha entendido lo que el Señor dijo: probadme en esto y veréis si no abriré la ventana de los cielos y derramaré abundancia de bendición sobre de vosotros. Y ha entendido que la generosidad del creyente hacia otro lleva hacia la generosidad de Dios aquel que es generoso, de tal manera que el que da al pobre, al Señor presta. Y si al Señor presta, ¿será que Dios se quedará con deuda? ¿Será que Dios andará escapando de los deudores hoy? ¿Estoy escapando? No, Dios nunca se queda sin pagar lo que debe. Él paga a todos aquellos que le prestan al pobre. El que da al pobre, dice, al Señor, a Jehová, dice, presta. Por eso la bendición que reciben los hermanos. Mire, usted mira en ese banco y ve alimento que traen los hermanos. ¿Para quién? Para los hermanos que necesitan. Mira por otro lado, ropa, zapatillas, zapatos. ¿De dónde salieron estos? De los corazones generosos de los hermanos que dan, porque el que da al pobre, al Señor se lo dan para el necesitado. ¿Sabe qué es lo que habla eso? Del amor de Dios en el corazón de aquellos que han creído. ¿Y qué es lo que hizo ese cambio? La gracia del Señor. La gracia. Por eso Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiere decir que nos enseña. Enseña a los ancianos cómo tienen que ser. Cuando decimos ancianos, no nos referimos a personas de larga edad, sino que nos estamos refiriendo a hermanos de tiempo en la iglesia que ya tienen un conocimiento sobre las cosas del Señor y que su comportamiento tiene que ser el ejemplo de todos los demás, un comportamiento correcto. ¿Cómo es que el apóstol Pablo en Tito lo dice? Usted lee el verso 3, el verso 2 y dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Mire cómo son los ancianos en el Señor. Verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su forma de vestir, como mujeres piadosas. Reverente en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a otro, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es la gracia que enseña. Exhorta a los siervos, es decir, a los que trabajan bajo patrón. Exhorta a los que trabajan bajo patrón a que se sujeten a sus patrones, a que se sujeten a sus patrones,
que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. De tal manera que sus patrones tienen plena confianza aún de dejarle la llave de la casa y ellos lo dejan porque dan ejemplo y muestran integridad en todos sus actos. Hay patrones que han probado a sus empleados y le han dejado dinero ahí en un lugar para ver qué hacían cuando ellos no estaban. A propósito lo dejaron. Y cuando volvían, si no estaban, bueno, gracias, es la última vez que trabaja y no trabaja más y ya lo expulsaban. Y si estaba, es de confiar, es de confiar. Entonces dice así. Exhorta que se sujeten a sus patrones, a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Porque el que menosprecia las enseñanzas está menospreciando al Señor. Entonces, volvemos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vemos a continuación, enseñándonos. Quiere decir que la gracia no es para, hermano, vivir una vida disoluta, sin dirección, sino que esta gracia nos va llevando. ¿Y cómo nos lleva? Nos ilumina, aclara los ojos de nuestro entendimiento y nos enseña a renunciar a todo lo malo y a servir al Señor justa, sobria y piadosamente. Esto enseña y dice el Espíritu a la iglesia. Créalo porque es la palabra del Señor. Cierre sus ojos y oramos. La gracia del Señor nos ha alcanzado para hacernos hombres piadosos y mujeres piadosas. Hombres y mujeres que lleven una vida, esta gracia nos lleva a vivir una vida que agrada a Dios. Cierre sus ojos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos y te damos gracias. Gracias por tu palabra que ilumina los ojos de nuestro entendimiento y esta gracia maravillosa que nos ha dado salvación. Pues mediante ella nos enseña, Señor, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos al Señor y ya nos preparamos para participar de la Santa Cena. Amén.